Dice la palabra del Señor referente a la gracia. Y para esto, si me acompañan, vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y podamos entrar en el tema. Padre, te damos gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, por esta tu palabra, Padre, que tú pones esta noche en nuestras bocas. Padre precioso, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, que sea tu Espíritu ayudándonos en todo para entender el propósito divino, Padre, qué es lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Precioso Dios, nos levantamos, nos presentamos delante de tu presencia como buena tierra, pidiéndote, Señor, que si hubiera cualquier cosa, Señor, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras emociones, Padre, nuestra voluntad, que pudiera estar oponiéndose a ti, Señor, nuestros 5 sentidos, Padre, nosotros le entregamos a tus pies, precioso Dios, lo rendimos delante de tu presencia, para que tu Espíritu, Señor, penetre, precioso Dios, hasta lo profundo de nuestro ser, vivificándonos, fortaleciéndonos, guardándonos, sustentándonos y derramando, precioso Dios santo y poderoso, esta palabra tuya, precioso Dios, limpiándonos y saturándonos, llenándonos de ella, para que podamos, precioso Dios santo y poderoso, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. En Juan 1:14 nos dice la palabra del Señor, y la palabra dice, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, ¿de qué estaba lleno el Señor? Estaba lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia, ¿verdad? Porque Él vino a darnos esa gracia. Él fue el que trajo la gracia y también la verdad. Gracia es un regalo inmerecido, es la presencia de Dios, es el amor de Dios revelándose a nosotros por medio de Jesucristo. Jesús muestra su amor hacia nosotros poniendo su vida poniendo su vida en rescate por nosotros, y también al no dejarnos huérfanos, ¿verdad? Antes de irse, Él dijo que iba a ir a rogar al Padre para que enviara al otro Consolador. Ahí nos sigue mostrando Él su amor, su misericordia, su bondad infinita, porque Él sabía que aquí en la tierra no podríamos avanzar, no podríamos ganar ninguna batalla si no hubiéramos tenido el Espíritu Santo. Necesitábamos el Espíritu Santo para poder ganar aquí, para poder ganarle al enemigo, porque necesitamos esa guía, necesitamos esa dirección, necesitamos esa fortaleza que viene del Espíritu Santo. Necesitamos el amor que solo Él puede darnos. En Juan 1:16 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mire, ¿de la plenitud de quién? De la plenitud de Cristo. De ahí tomamos todos, de esa plenitud, porque Él lo hizo todo completo. Y esa gracia sobre gracia es gracia del Señor Jesús, más la gracia del Espíritu Santo. En nosotros está gracia sobre gracia. Mire qué bonito. Pero nosotros cuando a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y nos dejamos confundir por cualquier tontería, cuando podemos decirle, Señor, añádeme gracia sobre gracia con esta persona, para que no siga molestándome, para que no siga poniéndome el pie, para que me caiga, ¿verdad? Para que no siga metiéndome zancadilla, como dicen, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor a que nos añada esa gracia sobre gracia. No es para manipular la gente, es para que la gente nos ponga tropiezo, sino que nosotros podamos caminar conforme a lo que Él quiere, a lo que Él desea. Fíjese, hace mucho tiempo, cuando yo estaba encargada de todo el grupo de maestros allá en la otra iglesia donde teníamos muchos jovencitos, y a los jovencitos yo no les caía muy bien porque siempre les estaba diciendo tienen que meterse, tienen que irse a su clase, y ellos pues no querían meterse, ellos no querían estar en su clase, ellos querían estar allá afuera platicando, y yo siempre los tenía que andar mandando a donde tenían que ir, y a ellos pues no les gustaba mucho eso. Yo empecé a orar y a pedirle al Señor, Señor, añádeme gracia sobre gracia con estos muchachos. Y mire, de repente empezó un amor en ellos por mí, ya no me miraban y empezaban a irse a caminar para donde iba. Pero es que eso, ¿verdad? Que necesitamos pedirle al Señor que nos añada esa gracia sobre gracia que necesitamos con aquellas personas que son difíciles, porque si hay personas que son difíciles de tratar, hay personas que es mejor como que darles la vuelta, ¿verdad? No encontrarse con ellos, pero si le pedimos al Señor que nos añada esa gracia sobre gracia,
vamos a poder tocar el corazón de aquella persona. Y le voy a decir algo, cuando una persona es muy difícil es porque está muy lastimada, porque está muy herida. Entonces necesitamos que el Señor nos dé esa gracia para llegar al corazón de esa persona y que esa persona no siga portándose mal con nosotros. Punto número 1, gracia es un regalo inmerecido, porque ninguno de nosotros merecía que el Señor Jesucristo dejara los cielos y descendiera a la tierra. Imagínese dejar Él aquellas calles de oro. Si las calles eran de oro, imagínese cómo es su trono. Si las calles eran de oro, imagínese cómo es su casa. Así que imagínese, entonces, Él dejar todo eso, esa grandeza de que Él estaba viviendo allá, dejar los ángeles que le servían allá de noche y de día, para venir, digo yo, a aquellas calles polvorientas, llenas de excremento de animal por donde iba a pasar, a vivir en choza. Y eso no me sorprende tanto, lo que me sorprende más es cómo le hizo para pasar 9 meses dentro del vientre de una mujer. Él, con toda su grandeza, con todo su esplendor, venir, por eso es que dice la palabra que Él se humilló a sí mismo, porque era una humillación. El Dios santo y poderoso, venir a meterse en el vientre de una mujer y pasar ahí 9 meses. Era la humillación. Por eso dice que Él se humilló a sí mismo, para que nosotros en Él fuéramos exaltados. Pero a veces no entendemos con claridad lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Y lo leemos, pero lo leemos por encima, no nos ponemos a pensar qué está diciendo aquí. Y si Él se humilló a sí mismo para que yo fuera exaltado, ¿por qué yo sigo en la humillación? Y es por eso, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a pelear con las armas espirituales. A veces queremos pelear y queremos ganar la batalla con armas carnales, pero la Biblia dice que nosotros no tenemos que pelear con armas carnales. Mire, en el tiempo que vino el Señor Jesucristo a la tierra, estaba viviendo Israel uno de los tiempos más difíciles, siendo gobernados por un gobierno que ellos no querían para nada, porque eran lo opuesto totalmente al pueblo de Israel. Entonces aquellos griegos estaban ahí encima de ellos y ellos estaban ahí oprimidos por ellos, ¿verdad? Y yo no veo al Señor Jesucristo haciendo marchas, ni rallies, ni protestas en contra del gobierno. Estoy segura que había muchas cosas injustas. Pero yo no leo en la Biblia que el Señor andaba haciendo ninguna protesta. Él no andaba haciendo nada de eso. Pero lo que sí leo en la Biblia es que el Señor se la pasaba orando. De madrugada, en la noche, Él estaba orando. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las batallas se ganan ¿dónde? De rodillas. Entonces ahí es donde nos falla, ¿verdad? Porque a veces queremos ganar la batalla con mis fuerzas, con lo que le digo, lo voy a someter. No. Hace mucho tiempo oí a alguien que dijo, a todo lo espiritualizan, todo quieren verlo de la manera espiritual, y yo digo, yo la línea de la división entre lo espiritual y lo físico se me hace muy delgadita que casi ni está. Porque para mí todo se gana en lo espiritual y después se obtiene en lo terrenal. Porque si yo lo quiero tener en la terrenal, son mis fuerzas. Y eso dice la Biblia que ya es brujería, es hechicería. Porque no lo estoy logrando con las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? La oración. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar, pero eso como nos cuesta, porque mire, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que tenemos que ir a orar, es como pérdida del tiempo. ¿Qué vas a ir a hacer allá, a hincarte allá solo? ¿Qué es eso? Perder el tiempo. Para nosotros es pérdida de tiempo. Es como antes los papás, es verdad, cuando los niños se querían ir a la escuela, los papás decían, no vas a perder el tiempo en la escuela, vete a trabajar. Y los metían a trabajar bien chiquitos en vez de que fueran a la escuela. Porque para los padres, como no habían estudiado, para ellos que fueran a la escuela, era vagancia, era pérdida de tiempo. Y así nosotros cuando vamos a orar, ¿verdad? De repente se nos parece como es pérdida de tiempo, que está haciendo ya nomás ahí, hincado, ¿verdad? Como no está haciendo nada y pérdida de tiempo se nos parece, pero no, porque ahí es donde estamos conquistando las batallas, ahí es donde estamos conquistando la guerra, aquello que se nos ha
lo que nos ha levantado el enemigo, ahí es donde vamos a conquistarlo. La gracia, vamos a leer Efesios 2:8 y la palabra del Señor nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, ¿qué es lo que es? La gracia es un don de Dios, o sea, la salvación es un don de Dios. Fue un regalo que no merecíamos ninguno. Ninguno merecíamos, porque si alguien hubiera merecido la salvación, entonces ya no hubiera tenido que venir al Señor Jesucristo. Por eso es que dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. No había ninguno que no. El único que pudo prevalecer fue el Señor Jesucristo, y a través de Él es que nosotros venimos a alcanzar esa gracia, ese regalo inmerecido que es Él, ¿verdad? Esa salvación divina que Él compró para nosotros. La gracia la reciben los creyentes, mire, porque el Señor Jesucristo no vino a morir ni por los animales, ni por el pasto, ni por los árboles, ni por ninguna otra cosa. Vino a pagar el precio por nuestros delitos y pecados, los de la humanidad. No por otra cosa. Entonces nosotros somos los recipientes de esa gracia. En Efesios 2:12 nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vivíamos como en un pozo, ¿verdad? Y nomás mirando la luz de lejos, pero no alcanzábamos nada. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios dentro de nuestro corazón. Cristo no vivía en nosotros, por lo tanto, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, ¿qué fue lo que nos acercó a Dios? La sangre del Señor Jesucristo. Si no hubiera venido Él a derramar su sangre, nosotros no tuviéramos esperanza. No podríamos acercarnos a Dios porque no había un pago todavía. Tendríamos que estar presentando todavía a holocaustos ahí, animales, pero eso nada más los cubría, no nos limpiaba de nada. Toda actividad de la vida cristiana desde el principio hasta el fin dependen de la gracia de Dios para el creyente. Toda nuestra actividad debe de depender de la gracia del Señor, del sacrificio del Señor. De ahí debe de depender toda nuestra actividad, de acuerdo con el Señor y no conforme lo que nosotros querramos. En Efesios 2:1 nos dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, ¿cómo estábamos muertos? ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Así estaba nuestro espíritu muerto. Muerto ahí, ¿por qué? Porque estaba arropado por todos los pecados que había en nosotros. Eso lo arropaba, lo asfixiaba y no lo dejaba vivir. En el versículo 2 nos dice la palabra del Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, qué tremenda está esta palabra si le ponemos atención. ¿Qué era lo que andábamos siguiendo? La corriente del mundo, ¿verdad? Dice, y siguiendo a quién? Al príncipe de este mundo, o sea, al diablo. Siguiendo todas las cosas del diablo, todas las cosas de maldad. Y dice que todavía opera este espíritu del mal. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia, en aquellos que no han querido hacer caso del Señor. No está diciendo de los que no han escuchado la palabra del Señor, está diciendo de aquellos que han escuchado la palabra, pero que no han querido creer. Los hijos de desobediencia son desobedientes a la palabra. Entonces, ahí todavía sigue operando el príncipe de este mundo. Porque no han querido escuchar, porque no han querido creer. Y pues nos toca orar por ellos, ¿verdad? Para que puedan creer. Y le digo más, que cuando nosotros decimos soy cristiano, pero realmente hay cositas dentro de mí que están escondidas ahí y no se las he rendido al Señor, entonces ahí estoy todavía patinando en esos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque esas cositas no las he sacado y no las he puesto delante de Él y no le he dicho, Señor, mira, aquí tengo esto y esto y esto, estoy resentida por esto y esto, estoy enojada por esto y esto, tengo
coraje, tengo odio, tengo resentimiento, miro a esta persona, la quisiera estrangular o lo que sea, pero va y le entrega todo al Señor. Cuando la persona se vacía delante del Señor, el Señor viene a llenarla. Pero si la persona ya está llena, ¿cómo le va a llenar el Señor si ya está llena? Entonces necesitamos ir al Señor y entregarle todo aquello para poder ya no seguir siendo hijos de desobediencia, poder creer en el Señor. Porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros no le entregamos todo al Señor, escondemos ciertas cositas y no se las dejamos al Señor, lo que le estamos diciendo, Señor, tú no puedes solucionar mi problema. Es más grande que tú. No puedes solucionar. Yo soy el único que puede hacerlo, ¿verdad? Y ahí entra la conmiseración, el sentirse lástima de sí mismo. Ay, pobrecita de mí, todos me lastiman, todos me hacen daño, todos me quieren ver la cara, como muchos dicen, ¿verdad? Pero yo no quiero que me vean la cara. El otro día estaba hablando con alguien que me decía, mire, a mí no me importa si me dicen esto, aquello, pero que no me vean la cara. Dije, Dios mío. Y ese es el problema, ¿verdad? Que a veces nosotros estamos en esa preocupación de que, ay, si le dejo pasar, me van a ver la cara. Pues siempre nos ven la cara, la tenemos enfrente. Si no nos pudiéramos un velo como Moisés para que no nos vean la cara. Lo que pasa es que a veces estamos tan llenos de soberbia, ¿verdad? Es la soberbia nuestra, el orgullo nuestro, el que nos hace ponernos, ¿en qué? En desobediencia con Dios. Y es tremendo porque no lo estamos analizando así. Cuando yo hago mis cosas, cuando yo me enojo, cuando yo reniego, cuando yo estoy yendo en contra de Dios. Estoy siendo desobediente. Y la desobediencia, ¿qué es lo que trae? Castigo, dice la palabra. Entonces, ¿yo quiero ser castigada? No. Pero no he pensado que mi desobediencia me va a llevar al castigo. Entonces, y mire que Dios pega sin palo y sin cuarta, decía mi abuelo. Él da donde nosotros lo necesitamos. De aquí no sales hasta que arregles esta situación. Hasta que arregles aquí y no le cierran las puertas. Hay una palabra que dice, ¿verdad? Que lo cercó por un lado y por el otro y no lo dejaba salir. Y muchas veces estamos así, pero no entendemos que es nuestra desobediencia. Y Dios está tratando con eso, con nuestra desobediencia, para que aprendamos a obedecer, para que aprendamos a obedecerlo a Él, a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La Biblia, lo que dice la Biblia. Esa es su voluntad. Entonces nosotros necesitamos aprender eso, ¿verdad? Porque cuando estamos en desobediencia, lo único que logramos es ponerlo todo peor. En el versículo 3 nos dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, mire, igualitos. Mire qué tremendo está este versículo. Si usted le pone atención, aquí va a ver toda la operación del alma. Mire, los deseos de la carne, las emociones, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad nuestra, ¿verdad? Que decide lo que quiere hacer. Los pensamientos, la mente, toda el alma involucrada en ¿para qué? Hacer lo que no conviene. Entonces necesitamos que el alma se involucre, pero hacer lo opuesto, hacer lo que Dios le ha mandado, sujetándose a la voluntad de Dios. Necesitamos que el alma se involucre en eso. ¿Para qué? Para que no seamos hijos de ira. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando uno empieza a desobedecer algo de la palabra, y yo creo más bien, no nos damos cuenta porque la desobediencia es tan sutil. Una cosita chiquita, una mentirita por acá. Hay mucha gente que dice, era una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Para Dios no hay mentiritas ni blancas ni piadosas. Mentira es mentira. Entonces, si decimos cualquier cosita, ya con una cosita que digamos, ya empieza ahí a entrar la desobediencia, porque empezamos a desobedecer. Y de repente ya empezamos a sentir ira por dentro. Veo a esta persona y me irrita, me habla y me irrita. Ya estamos desarrollando ira. La desobediencia está creciendo. Entonces le vamos dando lugar y vamos empeorando. Y eso es algo que el Señor no quiere, porque cuando nosotros entramos ahí,
Mire, la gracia no está en nosotros. Y entonces decimos, ¿por qué nos va tan mal? Porque la gracia nos abandonó hace rato. No hay gracia en nosotros. Entonces necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón, entregándoles a ira, entregándoles a desobediencia. ¿Para qué? Para que sean restaurados, porque si no, no va a haber. El versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire, por puritita misericordia del Señor. Pero mire qué tremendo dice aquí, por gracia sois salvos. O sea, cuando el Señor nos alcanza, pero de allí para acá, Él espera que nosotros empecemos a caminar de acuerdo con lo que Él ha establecido. Para que nos mantengamos en esa gracia. No nos salgamos de ahí. La gracia es el favor, es el auxilio gratuito de Dios que nos da para responder al llamado que es el ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Nos da de su gracia para que podamos responder. Cuando alguien nos habla la palabra, cuando alguien nos presenta al Señor Jesucristo, que podamos aceptarlo y ahí recibirlo. Y entonces entramos en esa comunión con Él. Nos da ese poder. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire. Y mucha gente cree que todos somos hijos de Dios, la creación entera, ¿verdad? Yo he oído mucha gente que dice, es que yo también soy hijo de Dios. Y antes lo decíamos jugando, ¿verdad? Como, yo quiero de esto porque yo también soy hijo de Dios. Y queríamos algo de comer o algo, porque también queríamos ser igual que los demás, era lo que queríamos decir, ¿verdad? Que nos repartieran a nosotros también y decíamos, es que yo también soy hijo de Dios. Pero eso no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace ser hijos de Dios es que recibamos al Señor Jesucristo, que creamos verdaderamente en su nombre, en el sacrificio eterno que Él hizo por nosotros, para que recibamos la potestad, el poder, para poder ser hechos hijos de Dios. Necesitamos ese poder, no es nomás porque sí. Mire, si usted va a reclamar algo a la tienda, antes, bueno, ahora no sé si todavía lo hacen, pero antes ponían algo en especial y si se acababa, cuando usted iba a la tienda le daban un rain check, ¿verdad? Para que otro día pudiera agarrarlo al mismo precio que se lo estaban ofreciendo cuando estaba en especial. Y pues muchas veces uno podía ir y aprovechar esas ofertas. Pero si usted va sin el rain check a reclamar que le den el mismo precio del que estaba ayer o que estaba hace ratito, nomás porque ya cambiaron el tiempo, ¿verdad? Pero usted va a reclamar que le den el mismo precio del que estaba cuando estaba en especial, no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no lleva ningún poder. No lleva ningún rain check. Pero si usted lleva el papel, si usted lleva el poder, se lo van a dar. Y se lo tienen que dar. Esté al precio que esté cuando ya lo están vendiendo. A usted se lo van a dar respetando el mismo precio de cuando estaba en especial. Pero tiene que llevar el poder. Si no, no va a sacar nada. Puede alegarles y decirles lo que usted quiera y no le van a dar nada. Le van a decir, no, pues ahora ya está así. Sí estaba así, pero ya ahora está así. Y entonces no va a poder recibir nada, ¿verdad? Pero si usted lleva el poder, entonces le va a obtener lo que quiere. Y eso es lo que recibimos, ese poder para ser llamados hijos de Dios. Es un poder, ¿verdad? No es nomás porque sí, es como un certificado de nacimiento. Mire, yo nací en México y viví allá hasta mis 15 años. Cuando llegué a este país, pues pasé mucho tiempo que no tenía el poder de ser ciudadana americana. Hasta muchos años después, yo recibí ese poder para poder ser ciudadana americana. Ahora, pues, no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Pero, si yo no tuviera ese poder, yo no pudiera hacer cosas que puedo hacer ahora. Por ejemplo, cosas que tanto que me gustan, ¿verdad? Tener que ir a la corte para ir de jurado. No me gusta tanto, pero por causa de que soy ciudadana es un requisito. No me gusta tanto, pero se tiene que hacer. Es un poder. Tiene un poder aquí en este país. Pero si no tenemos ese poder, podemos reclamar, he vivido tantos años aquí, ya viví toda mi vida, y si no tengo el poder, no lo tengo.
Necesitamos el poder para poder ser llamados hijos de Dios. Y ese poder viene únicamente a través de creer en el Señor Jesucristo, a través de recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Por gracia participamos de la naturaleza divina. No es por otra cosa, mire. No tenemos entrada a la naturaleza divina si no fuera por la gracia de Cristo. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, no tuviéramos ninguna entrada a la naturaleza divina. ¿Sabe a la única entrada que pudiéramos entrar? La naturaleza satánica, de la brujería y todo eso. Esa es la única que pudiéramos tener entrada. Pero si por medio de la gracia del Señor es que tenemos participación de la naturaleza divina. Efesios 2:15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire, de lo que éramos antes y de lo que somos ahora, el Señor hace uno solo. Porque así produciendo la paz en nosotros. Cuando no tenemos paces, todavía tenemos problemas, ¿verdad? El 16 dice, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Mire, ¿cuál enemistad mató? Mató la enemistad que había entre Dios y nosotros. Y también la enemistad que hay entre hermano y hermano, entre persona y persona. ¿Por qué? Porque Él nos haya traído a la reconciliación. Él nos trae esa reconciliación y si no estamos en esa reconciliación, entonces quiere decir que todavía estamos batallando en la carne, porque no hemos dejado que la carnalidad nuestra sea crucificada. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Por su gracia nos eleva haciéndonos hijos, permitiéndonos participar de la vida eterna, recibiendo sanidad espiritual del alma y física por su gracia únicamente. En Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, esto es algo glorioso cuando lo entendemos. Después de habernos hecho resucitar con Cristo, ¿cuándo resucitamos con Cristo? Cuando le recibimos, morimos al yo. Cuando morimos al yo, somos resucitados, que eso lo representa el bautismo. Muerto, cuando le sumerge, yo no sé qué sintió usted cuando lo bautizaron, pero a mí cuando me sumergieron en aquella agua fue como que la tierra estaba por encima de mí, yo estaba dentro del ataúd. Entonces, cuando sale usted ahí, está siendo resucitado a una nueva vida. Lo que pasa es que muchas veces no queremos soltar la vieja naturaleza y seguimos con nuestras mañas. Ya le entregamos nuestra vida al Señor, ya nos bautizamos, pero queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Y por eso es que batallamos tanto, porque no le hemos creído verdaderamente al Señor y no hemos entregado todo eso al Señor. Y porque no hemos entregado todo eso al Señor, no hemos resucitado verdaderamente, no nos podemos sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando uno se sienta, se despoja de todo eso y se sienta en esos lugares celestiales, está reinando juntamente con Cristo, que está reinando sobre los poderes del infierno. Pero necesitamos llegar a esa dimensión para poderlo hacer. El versículo 7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. ¿Para qué vamos a estar ahí sentados en los lugares celestiales? Para mostrar a los siglos venideros, o sea, todos los tiempos, la gracia tan maravillosa del Señor. En Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mire, no podemos clamar Abba Padre si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, generalmente, mire, o se le tiene miedo a Dios o la persona hasta se burla.
como que no lo cree, que realmente está, o que tiene el poder que tiene. Punto número 2, gracia es la presencia de Dios. La presencia del Señor únicamente nos la da por su gracia. Él viene a nosotros únicamente por gracia. En Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué bonito. Por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros, por la sangre que Él derramó, Él nos da entrada a Dios el Padre. O sea, por el poder del Espíritu Santo entramos a la presencia de Dios el Padre. Punto número 3, la gracia es un don, es el amor de Dios, es nuestro Padre Celestial otorgándonos por medio de Jesucristo la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso Él quiere que nosotros tengamos la verdad, para que esa verdad nos haga libres de cualquier engaño, de cualquier mentira. Ya no vivamos bajo las manos crueles del enemigo, sino podamos ser libres por el poder de la verdad. Ahí nosotros somos liberados por su gran amor y misericordia. En Juan 1:17 nos dice la palabra del Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, ¿de por dónde nos llegó? Por medio del Señor Jesucristo. No hay otra manera de obtenerla. Únicamente si nos rendimos verdaderamente al Señor. Mire, es gracia para evangelizar, gracia para hablar la palabra, gracia para enseñar, gracia para todo, hasta para levantar un papel. Si una persona tiene al Señor Jesucristo, le aseguro que no va a dejar tirado un papel en la iglesia. Le duele ver que un papel esté ahí tirado en la iglesia. ¿Por qué? Porque está la gracia del Señor dentro. Pero una persona que no lo tiene pasa por encima de él y no le preocupa. ¿Cómo se va? No le preocupa, hasta tira cualquier cosa y como si nada. Hay alguien más lo recogerá o ni siquiera se preocupa por eso. No le duele, porque no es parte del reino. Pero si ya es parte del reino, entonces aquello le da a doler, porque usted es parte de aquella casa. Y sea la iglesia que sea, bueno, yo no me atrevería a hacer daño a ninguna iglesia, porque es parte del reino de Dios. Entonces es cosa que si está esa gracia en nosotros vamos a tener esa habilidad para poder servirle más y mejor al Señor. La gracia es el amor y la misericordia de Dios, dándonos por medio de Jesucristo el poder que nos habilita para recibir liberación, sanidad y restauración. Es un poder que nos habilita. Es un poder que nos capacita. Es un poder que se nos da. Es la gracia del Señor. Pero si no está esa gracia, entonces no podemos hacer nada, porque no está la gracia del Señor en nosotros. Ese es el poder que necesitamos. En primera de Juan 5:18 nos dice la palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire qué bonito. El maligno no le puede tocar, ¿por qué? Porque hay alguien que lo está cuidando. ¿Y quién es el que lo está cuidando? El Señor Jesucristo. Lo está cuidando. Entonces el maligno no puede tocarlo. ¿Por qué? Porque Cristo le está cuidando. Pero ¿sabe cuándo el Señor no nos puede cuidar? Cuando nosotros andamos caminando fuera de sus caminos. Cuando andamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Entonces el Señor no nos puede cuidar. Estamos fuera del nivel donde Él nos quiere tener. Fuera de su ley, ¿verdad? Y como estamos fuera, Él no nos puede cuidar porque nosotros mismos nos hemos expuesto. Porque el Señor nos dio, a cada uno de nosotros nos dio nuestra voluntad. Entonces es nuestra decisión lo que queremos hacer. Mire, si nos ponemos atención en lo que pasó con Adán y Eva. Eva fue engañada por la serpiente. Y hasta podemos decir media empujada a comer de la fruta.
quién sabe cuántas veces le estaría diciendo y le estaba neciando ahí con eso y hasta empezó ahí a mirarla y todo eso. Pero cuando el Señor vino, cuando Dios el Padre vino a hablar con Adán, y Adán le dice que fue la mujer la que le dio, y viene a hablar con Eva, y Eva le dice que la serpiente, el Señor sabía que la serpiente le había dicho a Eva, pero él esperaba que Eva ejerciera su voluntad, la voluntad que ya Dios había puesto en ella. Entonces ella, aunque la serpiente la invitó a pecar, y ella cayó en la trampa de la serpiente, no se escapó. Lo que le tocaba, le tocó. Y dígame si no, si todavía estamos padeciendo todo lo que le vino el pecado. Entonces, no nos podemos excusar en que, porque aquellos lo hicieron, porque me dijeron, porque, no, eso no es excusa. Porque Dios nos dio a cada uno de nosotros nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es nuestra. Ya si alguien le está haciendo a uno la manita de puerco y todo, de todos modos es nuestra voluntad. Mire cuánta gente no han matado por causa de que han querido que nieguen el evangelio y no han querido negarlo. Y los han matado. Pero su voluntad ha quedado intacta. No han renunciado a Cristo, no han negado a Cristo y hasta los han matado. Hace tiempo leía en una revista, un periódico que traían de por allá de no sé bien de dónde, de Malasia, por allá. Y había una pareja que eran cristianos y estaban en medio de cultura de otra religión. Y entonces esta gente querían que ellos se convirtieran a ellos, que renunciaran a ser cristianos. Y ellos no querían renunciar a ser cristianos, pues les hacían la vida de cuadritos, les quitaban el trabajo, pues les hacían todo lo que podían y no renunciaron. Entonces les quemaron la casa con ellos adentro. Y estaba en el periódico ahí la señora, porque no sé si el hombre no se salvó, pero estaba nomás ella toda quemada. La mitad de la cara, las manos, no tenía dedos, tenía nomás puros así los huesos largos y estaba horrible. Pero ella no negó a su Señor. Se sostuvo. ¿Por qué? Porque ella usó su voluntad. Le podían hacer lo que quisieran, pero ella se sostuvo. Y yo me pregunto, ¿verdad? En ese tiempo que va a venir después del rapto, cuando venga la tribulación, ¿cuántos podríamos sostenernos? ¿O cuántos por causa de que tengo hambre voy a negar al Señor? ¿Verdad? Entonces ahí nos damos cuenta qué tan de verdad somos. Y que si verdaderamente somos del Señor o si realmente nomás estamos ahí de adorno, pues como dice el Señor, de labios solamente. Pero realmente no. La gracia de Dios no solo se refiere al perdón, sino también a la salvación del hombre, enseñándonos a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía, mire, el Señor nos da oportunidad y oportunidad y oportunidad. Mientras tengamos vida, el Señor nos sigue dando oportunidad y oportunidad a que nos arrepintamos, y si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque fuimos a Él arrepentidos, y como el Señor conoce el corazón de cada persona, Él va a saber quién verdaderamente se arrepintió. Y entonces esa persona que se arrepiente verdaderamente le sana y le restaura. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que si alguito por ahí hay, entregárselo al Señor. Y pedirle al Señor que nos libere de aquello, que nos sane y nos restaure. Y Él es fiel y justo, dice la palabra, para limpiarnos de toda maldad. Por eso es cuando oramos y venimos al Señor y le entregamos todas nuestras cargas, nos sentimos livianitos y a gusto. ¿Por qué? Porque tenemos comunión nuevamente con Él. Y eso nos hace sentir a gusto. Eso nos hace sentir contentos. Pero cuando estamos todos cargados, cuando estamos todos afligidos, no hay gozo. No hay alegría. ¿Por qué? Porque estamos llenos de cargas, llenos de aflicción. Y por más que digamos que estamos muy bien y esto y lo otro, pero sabemos bien dentro de nosotros que no es verdad, que estamos cargados y estamos sufriendo. En Efesios 2:10 nos dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos haciendo esas cosas buenas. Entonces quiere decir que cuando yo ando haciendo cualquier cosita mala, ya no estoy haciendo lo que Dios preparó para mí. Estoy haciendo lo que el diablo quiere. Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que meditar y preguntarnos cuando vamos a hacer algo, ¿esto es una buena obra o no es una buena obra? Y entonces, si no es una buena obra, mejor no, porque no es algo que Dios preparó para mí. Y si yo estoy ocupada haciendo lo que Dios no preparó para mí, quiere decir que o estoy descuidando la obra que Dios quiere que yo esté haciendo, o quién la está haciendo. Ahí está nomás, ¿verdad? Y entonces necesitamos entender eso para que el diablo no nos siga robando, sino que nosotros podamos permanecer haciendo esas buenas obras. Punto número 4, gracia es el amor del Señor Jesucristo para no dejarnos huérfanos, enviándonos a su Espíritu Santo. Mire, Él cuando se iba a ir, Él no quiso dejarnos huérfanos, porque Él quería que nosotros tuviéramos su Santo Espíritu que nos guiara. En Juan 14:16 nos dice la palabra del Señor, y yo rogaré al Padre y os dará a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, en los tiempos antiguos, antes de que viniera el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo venía sobre algún profeta, venía y se posaba por él y le daba lo que tenía que decir y se iba. No permanecía en la persona. Cuando le volvía a venir sobre él, le daba otra palabra y así, pero no permanecía en nadie. Hasta cuando vino el Señor Jesucristo, allí fue donde descendió el Espíritu Santo y se posó sobre él y anduvo con él todo el tiempo que anduvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Después del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice, le voy a ir a pedirle al Padre que les envíe el otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Él siempre está con nosotros cuando nosotros caminamos conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros empezamos a caminar fuera de su voluntad, pues ya es otra cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos capacita, llenándonos con su fruto e impartiéndonos sus dones. En Romanos 12:6 nos dice la palabra del Señor, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profetizar, úsese conforme a la medida de fe. Mire, se necesita fe para profetizar. Primera de Corintios 2:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, no es como yo quiero, no es lo que yo quiero. Ay, Señor, a mí me gusta la profecía o el don de sanidad o el don de esto, el don del otro. No, es como el Espíritu Santo quiere. Él es el que le da a cada quien para lo que Él ya nos preparó. Y entonces no podemos ni siquiera estar codiciando lo de otra persona. Porque si yo estoy codiciando lo que otra persona tiene, quiere decir que estoy descuidando lo que Dios me dio. Y entonces no estoy usando bien lo que Dios me dio. Por estar mirando lo que otra persona quiere. Porque ya ahí ya estaríamos en desobediencia con Dios, ¿verdad? Porque la codicia es algo que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo nos da de su misericordia para que podamos perdonar. Es quien produce en nosotros el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Mire, si nosotros no tenemos, las personas que no tienen al Señor Jesucristo, que no han recibido al Señor Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo en ellos. No pueden ellos hacer la voluntad de Dios, aunque quieran, no pueden. A veces, mire, puede tratar y decir, se va a forzar en hacerlo y se está esforzando, pero luego se va a cansar, se va a enojar, se va a sentir abusado. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo no está en él, porque es la presencia del Espíritu Santo la que le va capacitando, lo que le va guiando, lo que le va fortaleciendo, lo que le va ayudando. Entonces, cuando yo empiezo a sentir carga por algo, ya tengo que parar. Me estoy sintiendo cargada, ya no lo estoy haciendo en el poder del Espíritu Santo, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Entonces paro ahí y voy con el Señor. Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? Porque ahí nos está diciendo que ya
nosotros estamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas y eso no es agradable a Dios, eso ya es levantar fuego extraño y no queremos hacer eso, ¿verdad? De ninguna manera. En Juan 16:13 nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué bonito. Nos va a hacer saber que las cosas que van a venir, o sea, antes de que lleguen, ya nos va a estar avisando, ya nos va a estar diciendo lo que va a venir. Entonces vamos a estar angustiados por lo que viene. No, porque el Señor, en su grande amor y misericordia, nos va a estar mostrando lo que viene. Lo que pasa es que muchas veces no le escuchamos, o andamos nosotros en otro canal, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hablándonos yo no sé si usted escuchó la radio, antes en México no había televisión, y lo único que había era una radio, y generalmente una radio en todo el rancho. En el rancho que yo estaba solo había una radio, entonces la ponían en una pared alta, para que todos escucharan la radio, ¿verdad? Y entonces estaban ahí todos escuchando lo que salía, y todos escuchábamos la misma cosa. Había un montón de diferentes estaciones, pero el dueño de la radio escogía su estación y eso escuchábamos todos. Pero estábamos contentos porque escuchábamos eso, todos estábamos en el mismo canal. Así debiéramos de estar con el Espíritu Santo, en su mismo canal. Todos en el mismo canal. Porque así caminaríamos en acorde, ¿verdad? En unidad, en armonía, con paz, con gozo. Sin estar pensando quién es más o quién es menos. Todos igualitos. Pero no, ¿verdad? Nos salimos de ese canal y uno quiere escuchar. Imagínense que aquí cada uno quisiera escuchar una estación. ¿Cómo se oiría? A ver si a veces andamos. Uno escucha una cosa, otro escucha otra, otro escucha otra y otro escucha otra y cada quien quiere imponer su voluntad. Pero ¿quién está escuchando al Espíritu Santo? ¿Y quién está imponiendo lo que el Espíritu Santo quiere? Todos queremos hacer lo que nos gusta a nosotros, lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Y nadie está escuchando la voz del Señor. Y nadie está escuchando lo que Él quiere verdaderamente. Entonces Él necesita eso, que realmente lo escuchemos, que lo sintonicemos a Él. Para que podamos entender lo que Él anhela, lo que Él desea, y ahí Él pueda mostrarnos lo que va a venir. ¿Cómo nos va a mostrar lo que va a venir si ni siquiera podemos entender lo que estamos viviendo? Y peor tantito, ni siquiera podemos soltar el pasado, que ya pasó. Mire, ya de lo que pasó este segundo que acaba de pasar, ya es pasado, ya no puedo hacer nada por arreglarlo. Nada. No puedo arreglar nada. Entonces lo único que puedo hacer es decir, ay Señor, gracias por eso y perdóname por las veces que no hice lo correcto, ayúdame a mejorar. Es lo que podemos hacer. Pero seguir ahí, ay, llore y llore por lo que pasó, ya pasó. Tenemos que soltarlo. Se fue, se fue. Ya, se fue. Entonces debemos soltarlo y enfocarnos en ¿qué? En lo que estamos viviendo, en lo que el Señor quiere para nosotros ahorita. Porque del futuro se encarga Él. Él es el que lo va alineando. Mire, cuando yo estaban mis niños chiquitos, yo me preocupaba tanto me preocupaba qué iba a ser de ellos cuando estuvieran más grandecitos. Y yo me preocupaba qué iba a hacer. Uno me decía que estaba esperando cumplir 18 años para irse al Army. El otro me decía que estaba esperando salir de la high school para irse a la universidad más lejos que encontrara. Y yo estaba ahí toda asustada y para colmo, pensando que el que se va a ir al Army y con todas las cosas que estaban pasando y en ese tiempo que se desata una guerra y ay Dios mío, y un sufrimiento, yo preocupadísima. ¿Sabe qué pasó? Nada. El grande se graduó de la high school, se metió a una escuela de mecánica y estudió para mecánico diésel y no se fue a ninguna parte. El otro que se iba a ir bien lejos, que ya tenía la universidad, le ofrecían pagado en otro estado muy lejos y ella se quedó aquí. Ahí estudió cerca de la casa, ir y venir todos los días a la casa. Y los otros también ahí quedaron en la casa. Entonces, ¿de qué yo me preocupaba? ¿De qué me afligía? Por eso el Señor una vez pasé toda la noche orando y orando, pero oraba en lenguas y yo no sabía lo que le estaba diciendo al Señor. Y el Señor me contestaba, no tengas miedo,
no temas, no tengas miedo, no temas. Y yo estaba dormida en mi sueño. Y luego cuando me despierto dije, ay Dios mío, todo lo que le decía al Señor era tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y sí, porque tenía tanto miedo, estaba tan llena de pánico, de temor. Y el Señor quería que yo soltara todo eso, que confiara en Él. Y ahora miro para atrás y digo, ay Señor, qué necia fui, de verdad, por tanto que lloré por eso. Y mira, gracias que no pasó nada, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero yo me afligí de gratis, en vez de aprovechar aquel tiempo en las cosas que tenía que hacer en aquel tiempo. Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces estamos afligiéndonos por otras cosas que ni van a pasar y en vez de hacer lo que debemos hacer en ese tiempo. Y ahí es donde el enemigo nos gana, ¿verdad? Y después ahí andamos a la carrera porque se nos fue el tiempo y entonces queremos hacer lo que no hicimos a la carrera y ya sale a medias. Ya no sale bien. ¿Por qué? Porque andamos siempre a la carrera. Hemos visto que la gracia es un regalo inmerecido. Es la presencia de Dios, es un don, es el amor de Dios que nuestro Padre Celestial nos otorga por medio de su Hijo Jesucristo. Gracia es el amor del Señor Jesús para no dejarnos huérfanos, enviándonos a su Santo Espíritu. Y en Romanos 4:16 nos dice la palabra del Señor. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Mire, nosotros para poder alcanzar la gracia del Señor tenemos que tener fe. Fe en el sacrificio que Él hizo. Si no tenemos fe, no tenemos confianza, no tenemos seguridad en lo que Él hizo, entonces ahí ya fallamos desde ahí. Tenemos que tener esa confianza, esa fe para vivir en la gracia de Él. Y para poder alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. Porque no solo las promesas que hizo Abraham en aquel tiempo, sino también las promesas que recibimos a través de la obra del Señor Jesucristo. Porque Él dice, ¿verdad?, que Él se empobreció a sí mismo para que nosotros en Él fuéramos enriquecidos. Él se volvió enfermedad para que nosotros en Él estuviéramos sanos. Él dice la palabra del Señor que Él dejó los cielos para venir a la tierra para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Entonces, si no podemos creer todo eso que Él hizo para nosotros, no podemos alcanzarlo, no podemos vivir en esa gracia. Necesitamos alcanzarlo, necesitamos vivir en esa dimensión. Que nada nos atormente, sino, Señor, es por tu gracia que vivo hoy. Y dame fortaleza para alcanzar el mañana, si te place que yo siga mañana, porque a lo mejor ya el Señor dijo hasta aquí y hasta aquí. Mire, si nosotros nos ponemos a pensar, el Señor Jesucristo solo vivió 33 años y medio. Era muy joven, ¿verdad? ¿Por qué se fue? Porque Él terminó el trabajo aquí. Podríamos decir que quedó todo a medias, ¿verdad? Porque apenas dio a conocer a unos poquitos de la salvación y a unos poquitos fue lo que Él tuvo contacto con ellos. Y había muchísima más gente que necesitaba conocerlo, que necesitaba tener contacto. Pero Él vino, sembró la semilla para que se esparciera. Entonces nosotros realmente no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. Pero lo que sí necesitamos saber es, ¿estoy bien con el Señor? ¿Estoy viviendo en la gracia del Señor? Porque si no estoy viviendo en la gracia del Señor, tengo problemas. Y eso es lo que necesitamos entender, y ya si con eso nos acordamos esta noche, estamos muy bien, ¿verdad? Puede ponerse de pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor eterno, maravilloso, por tu gracia maravillosa, por tu amor tan grande, Señor, porque tú, precioso Dios santo y poderoso, no quieres que nadie se pierda, mi Dios eterno, sino que tú quieres, precioso Dios, que por medio de esa gracia maravillosa, mi Dios eterno, santo y poderoso, podamos alcanzar, Señor eterno, maravilloso, todas las bendiciones, todas las promesas que tú compraste en aquella cruz para nosotros. Gracias te damos, Señor, por ello. Muchas gracias, precioso Dios. Ponemos en tus manos, Padre, este tiempo, precioso Dios santo y poderoso, rogándote, Señor, bendito Dios santo y poderoso, que aquel que viene cansado, Padre, tú quites el cansancio. Aquel que viene afligido, precioso Dios, tú quites toda aflicción de su corazón, de su espíritu, Padre, renueva, fortalécele, Padre, bendito de gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a usted, mi Dios eterno, santo y poderoso, para
para que esa gracia suya se desborde tocando cada vida, cada ser, desintegrando, desbaratando, deshaciendo cualquier frialdad, precioso Dios santo y poderoso. Cualquier cosa que no se alinee con su voluntad, Padre, deshágala en nosotros, precioso Dios, y alíñenos, precioso Dios, a su gran poder, con su gran poder glorioso, mi Dios eterno, alíñenos, precioso Dios, al propósito divino que usted tiene en cada uno de nosotros, Padre. No queremos, precioso Dios, esconder los talentos que usted nos ha dado. Queremos ponerlos a trabajar, queremos ponerlos a producir, Padre, para que cuando estemos delante suyo podamos darle, Señor, todo lo que rindieron, precioso Dios santo y poderoso, y que no seamos escasos, mi Dios hermoso. Ayúdenos, precioso Dios. Ayúdenos, Espíritu Santo, equípenos, precioso Dios, enséñenos a usar todo lo que usted nos ha dado, todo lo que ha puesto en nosotros, Padre, enséñenos a usarlo, Padre bendito de gloria. Fortalézcanos ahí donde somos débiles, Padre. Háganos libre, precioso Dios santo y poderoso. Ahí donde hemos sido oprimidos, ahí donde estamos, Señor, esclavizados, Padre. Ahí donde estamos atados, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios, háganos libre del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la ansiedad, de la preocupación. Háganos libre, precioso Dios santo y poderoso, de todo aquello que nos ha estado estorbando, de todo lo que nos ha estado impidiendo ser lo que usted nos ha llamado a ser. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre, para que queremos cumplir, Señor, con todo aquello que usted nos ha llamado a hacer. No queremos presentarnos delante suyo, Señor, sin haber hecho nada. Que usted nos diga, mal siervo, precioso Dios santo y poderoso. Queremos presentarnos delante suyo y usted nos diga, buen siervo. Oh, precioso Dios santo y poderoso, en lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Queremos, precioso Dios santo y poderoso, servirle con todo lo que usted anhela y desea, Padre, que no nos quedemos escasos delante suya, Padre bendito de gloria. Ayúdenos a ser, precioso Dios santo y poderoso, esa dulce aroma delante de su presencia, Padre bendito de gloria, que cuando usted voltea a vernos, precioso Dios, pueda dibujar una sonrisa en su rostro, Padre, viendo que estamos haciendo lo que usted nos ha llamado a hacer. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre eterno, santo y poderoso, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cancelamos todo aquello que quiera venir a estorbar, que se cumpla su buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro. Así lo ponemos todo en sus manos, Padre, pidiéndole ángeles poderosos de guerra que nos cuiden y nos protejan, precioso Dios, al regreso a casa, Padre, que vayamos con bien todo el resto de la semana, Padre, guárdenos y protéjanos, pedimos gracia sobre gracia, Padre, venga esa gracia sobre todo aquello que nos es difícil, Padre, para que podamos salir victoriosos en todas las áreas, Señor eterno maravilloso, y aplastar, Señor eterno maravilloso, con nuestro talón, precioso Dios, a la serpiente que nos estaba dañando, a la serpiente que nos estaba atemorizando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos y le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor siga bendiciendo rica y abundantemente a todos y cada uno en el nombre de Jesús. Bendecido, mis hermanos.